la bienvenida, ahí ya le vamos a ir sumando al ministro. Enrique, ¿cómo estás? Hola Lío, ¿cómo va? Bien, ¿vos? ¿Me escuchás bien? Perfecto, ¿vos a mí me escuchás bien? Yo te escucho bien. Pregunto porque es la hora, el uso del Wi-Fi siempre es muy intenso hasta ahora, así que lo saqué directamente para no tener problemas, pero si hay algún problema me conecto al Wi-Fi. Dale, dale, eso lo vamos a ir viendo. Te agradezco desde ya, y es un honor para mí y para la escuela tenerte presente. Es un ciclo que se llama Conversemos en Familia, así que bueno, gracias desde ya por sumarte. Bueno, la primera pregunta, quiero ir como 170 días para atrás, ya creo que vamos 173. Eh, y quería preguntarte cómo fue ese comienzo, ¿no? de pandemia y de aislamiento en cuanto digamos, en lo personal y también en el rol que ocupás, ¿no? Y en los objetivos que tenías planteado para este 2020, que seguramente empezaron a surfear totalmente otro camino. Bueno, sí, en lo personal la verdad que fue muy desafiante. Por ahí vas a escuchar los gritos de fondo. Tenemos dos hijas, una de 4 años y una de 1 año y medio, y ahora entran al baño. Yo estaría bañándolas, digamos, pero me tocó hacer el vivo. Este, y como todo el resto, muy, muy desafiante. La verdad que intento mucho vivir el presente y tratar de sacar conclusiones sobre la marcha. Tengo la enorme fortuna de tener las necesidades básicas cubiertas y es algo que no mucha gente tiene en este país, así que no me quejo de ninguna manera. Y en lo laboral, eh, ha sido un año muy, muy intenso, probablemente el más difícil que me tocó atravesar desde que empecé a trabajar en lo público. Yo empecé desde siempre, tengo vocación pública, digamos, me gusta mucho este laburo y no recuerdo un año tan desafiante. Por ahí, el 2002, 2003, donde ya estaba trabajando en lo público, si querés, son un paralelismo similar y siento que los años próximos van a ser tan desafiantes como esos, ¿no? Porque lo que tiene la pandemia es que es medio como un tsunami. O sea, primero viene el shock de todo este cambio que tuvimos que atravesar y el impacto del aislamiento, que es obviamente necesario y fundamental para poder cuidarnos, pero eso va a traer, como el tsunami, tenés primero el terremoto y después la ola que viene de frente, va a traer una situación económica muy compleja, con mayor pobreza y desigualdad en nuestro país, y eso, que yo creo que de todos modos era inevitable, no deja de ser una tarea muy difícil la que tenemos por delante, y siento que la cultura tiene ahí un rol fundamental que cumplir. Pasaron muchos días y te diría que de alguna manera, desde que comenzó todo esto, estamos todo el tiempo pensando de qué manera acompañar al sector cultural, un sector muy golpeado por la pandemia. La cultura, no solo en Argentina, sino en el mundo, tiene un alto grado de informalidad y eso hace que los artistas, las artistas y un montón de trabajadoras y trabajadores de la cultura vivan muy al día, dependiendo de proyectos que van llevando adelante, y la verdad que esto les pegó de lleno. Tenemos todos los espacios culturales de la ciudad cerrados, más allá de una serie de protocolos que fuimos logrando para generar algunas actividades sin público. Lo cierto es que están cerrados y eso es un problema. Buenos Aires tiene más de 500 espacios culturales independientes. Además de lo público, tiene una cantidad enorme de espacios culturales, salas de teatro, centros culturales, galerías, librerías. Bueno, las librerías por suerte están funcionando, salas de música. Así que, digamos, para ordenar, te diría esto, todo este largo camino ha sido por un lado, cómo mantener viva la cultura y activa, conectando con las personas. Lanzamos Cultura en Casa ni bien empezó la pandemia y la verdad es que fue un suceso, más de 8 millones de visualizaciones desde que empezó. Después, cómo acompañar al sector cultural en esta situación de emergencia que estamos atravesando. Y ahí hubo una serie de medidas, pero básicamente un refuerzo a las líneas de subsidios que ofrecemos, que lamentablemente tampoco alcanzan para cubrir la totalidad de la situación del sector, y después acompañarlo también con los protocolos y diferentes medidas que apuntan a una reactivación parcial del sector, cuidando por supuesto la salud, pero al mismo tiempo buscando que como el resto de las actividades también tenga la posibilidad de moverse un poco, tanto por su valor económico, porque mucha gente trabaja en el sector, como por su valor simbólico. La cultura es fundamental para esta ciudad. Así que
Bueno, ha sido un baile, pero no me quejo. La verdad es que también es una oportunidad de aprendizaje. Tenemos un gran equipo y además lo hemos hecho dialogando mucho con Nación, con la provincia de Buenos Aires, digamos, y creo que en ese sentido es y fue una oportunidad, digamos, para encararlo en conjunto. Claro, y ahí, digamos, ahí, bueno, yo os vuelvo a decir, digamos, siendo la mayor figura de cultura en la ciudad, ¿crees que esta oportunidad que vos empezás a mencionar es un cambio de paradigma, digamos, en lo cultural y esta desinformalidad que había? Hoy podemos empezar a abrir nuevas puertas y nuevos caminos con las herramientas, digamos, eh, que van Sí, surgiendo, ¿no? digamos, la cultura es, yo creo que va a venir, tenemos por delante un momento probablemente de florecimiento de la cultura, porque la cultura tiene un aspecto contracíclico, si querés. Vos pensás lo que fue la recuperación de la democracia en Argentina y cómo la cultura jugó un rol central en activar esos vínculos, crear ciudadanía. Lo mismo después del 2001. Después está toda esta idea de cuánto el coronavirus, la pandemia es un cambio radical o es una aceleración de procesos que existían previamente, ¿no? ¿Cuánto es, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar desde nuestras casas, vamos a tener mayor conciencia sobre el medio ambiente, como pasa en Asia, porque tuvieron otras crisis sanitarias antes, usaremos barbijo, más allá de... Digo, hay un montón de cuestiones que parecen cambios que son definitivos y están los que dicen no, simplemente se están acelerando cambios que ya existían, pero vamos a vivir más o menos similar. En el caso de la cultura, te diría que los temas centrales tienen que ver con la tecnología y cómo la tecnología habilitó esto. Hay un millón de vivos de artistas que se han hecho desde que comenzó la pandemia, pero además hay un montón de artistas que están explorando nuevas formas, como por ejemplo el teatro en vivo a través de Zoom, que no es lo mismo que un archivo grabado de una obra que ya se vio, sino que uno está viendo en vivo al intérprete, a la actriz, al actor, y por lo tanto hay algo de esa cosa que uno tiene cuando va a una sala en la oscuridad y ve una obra que no se va a repetir jamás porque esa noche es única, que de golpe aparece ahí en la pantalla. Entonces hay, por un lado, el cambio de la tecnología, también hay una especie de horizontalidad en los modos de creación, porque al difundirse más la tecnología, tenés más capacidad le das más herramientas a las y los creadores, y eso me parece que es interesante. Eh, También hay una democratización del otro lado, ¿no? Porque de golpe el público vos podés empezar a interactuar y tener un vínculo diferente. Eh, Así que, digamos, sí creo que hay cambios que son definitivos. Cuando nosotros pensamos la programación del año próximo, es una programación que ya incorpora la idea de lo digital como un espacio más, que antes no lo teníamos tan claro. Es decir, que una obra, por ejemplo, en el Teatro San Martín, la vamos a filmar ya con varias cámaras, con un sentido de dirección de cámara que no teníamos, eh, y nos va a permitir eso, como nos está permitiendo Cultura en Casa, llegar a muchísima más gente. Todos los domingos ven las obras del Teatro Colón, decenas, en algunos casos miles de personas que nunca fueron al Teatro Colón. Lo cual lo que marca es que hay una oportunidad de ampliar públicos, de ampliar el acceso a la cultura, y ese es un poco el norte además de nuestro ministerio, cómo hacer que más personas se vinculen a la cultura, porque estamos convencidos que finalmente la cultura es mucho más que entretenimiento, la cultura es una herramienta para construir tu identidad individual y colectiva, y que no da lo mismo tener o no tener una participación cultural activa, ¿no? Entonces, tener más personas siendo protagonistas de la cultura es una mejor ciudadanía sin ninguna duda. Y bueno, yo creo que algunos de los cambios que llegaron con el COVID seguramente van a ayudarnos a avanzar en esa dirección, tanto a nosotros como a cualquiera que haga cultura, ¿no? Claro, o sea, sin duda también antes de empezar la entrevista pensaba en todos los que siempre estamos detrás de cámara y ahora tenemos que estar, ¿no?, delante de cámara. Cada vez hay más, digamos, y eso se va como generando constantemente y va creciendo muchísimo esto que vos decías, las obras de teatro por Zoom o digo, en relación también al WhatsApp, las nuevas tecnologías. Eh, pero esto último que decías, ¿no?, de la cultura y el COVID, ¿no?, o el arte y el virus, la pandemia. ¿Crees que también nos ayuda en lo emocional? Digo, ¿hay algo también de la crisis social o emocional que uno está atravesando, donde el arte y la cultura entró directamente a las casas para quedarse y para acompañar este momento, ¿no?
Sí, coincido. De hecho, un dato interesante es que en uno de los seminarios internacionales que participo, el otro día alguien decía que hay un fenómeno que es que la gente busca, aún en las plataformas internacionales, como bueno, Netflix, Amazon, etcétera, busca los contenidos en su idioma y en particular de su país. Es decir, hay, además de los que uno ve cosas que son globales, hay también una búsqueda de la propia identidad. Porque en definitiva la cultura lo que hace es darte eso, una mirada. O sea, ¿por qué es importante un cine nacional? Digo, hay todo un debate sobre si tenés que subsidiar o no a la cultura. Es importante porque lo que te permite tener cine nacional es que te permite tener una mirada propia sobre tus propios problemas. Por supuesto es importante tener acceso a toda la cinematografía, no solo al nacional, pero tener cine nacional en definitiva es alguien que te cuenta tus propias historias en tu idioma, te hace reflexionar, te hace ser protagonista y esta forma de entrar en las casas ojalá sea algo que llegó para quedarse. Creo que depende mucho también de cómo nos organicemos desde lo digital para crear vínculos, para crear lazos y para hacer que la gente participe. No es solamente dar una obra de teatro, sino, por ejemplo, hacer un Zoom o un vivo con los artistas y su público. Puede ser también generar de alguna manera un teatro interactivo donde vos puedas co-crear a futuro con ese mismo público nuevas obras. En fin, como que se rompe también lo rígido y maravilloso y que extraño muchísimo de la oscuridad de una sala con un montón de gente, ese rito colectivo presencial. Es cierto que hoy no está, pero de golpe pueden aparecer otras interacciones que me parece que, bueno, en la medida que uno las pueda explorar, son interesantes también. Y hay fenómenos, digamos, que se están dando. Hay, no sé, Timbre 4 es una sala de teatro independiente en el barrio de Boedo. Desde que empezó la pandemia no pararon de generar actividades que le permitieron mover mucho su catálogo de obras, pero también generar nuevos públicos, invitar a terceros a hacer cosas en sus plataformas. Y como Timbre hay varios ejemplos más de proyectos culturales que a pesar de esta tremenda crisis que estamos atravesando, lograron mantenerse en pie. Así que, bueno, creo que hay una oportunidad definitivamente. Quiero reiterar el agradecimiento a Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con las familias de Hort Primaria Almagro y Belgrano, secundaria, y las familias de Hort Rosario también. Y ahí algo que estabas diciendo recién me hizo acordar a Harari, a Yuval Harari, un escritor que creo que lo mencionaste hace poquito, un escritor israelí, que decía no le tengo miedo al virus, sino que le tengo miedo a la maldad humana, ¿no? A un mundo no colaborativo dice en una entrevista que le hace un español hace poquito, la estaba viendo, cómo podemos trabajar desde esa cultura colaborativa, ¿no? Que claramente ya llegó, ya no podemos trabajar en la individualidad, tenemos que trabajar en grupos, o sea, ¿cómo podemos hacer para trabajar así? Yo creo que, pero Harari justamente cuando recién empezaba la pandemia planteaba dos escenarios muy marcados, ¿no? Uno donde la crisis nos hacía acercarnos más, colaborar, y salir de alguna manera juntos, que creo que es la gran lección, que nadie se salva solo, pero por otro lado, en paralelo, el escenario distópico de que en parte también es el que se vio, ¿no? De cada uno por su lado, los países compitiendo para ver quién tiene la vacuna en lugar de colaborar entre sí. La cultura lo que hace es eso, es encontrarte, al fortalecer tu propia identidad, de alguna manera también te da las herramientas para que tengas curiosidad por los demás. Para mí eso es muy importante en términos de la construcción de esta idea de ciudadanía como una ciudadanía participativa, colaborativa. Leí el fin de semana una nota a Rita Segato, una gran intelectual argentina, que hablaba de la ternura, ¿no? Pero como algo revolucionario. Y me parece que en la medida que estemos más acostumbrados a participar activamente de todo tipo de hechos culturales, también tenemos la posibilidad de incorporar esas herramientas. Eso por un lado. Por el otro, me parece que hay cambios que cuando son tan de golpe, dejan a un montón de gente como medio perpleja y sin capacidad de reacción. Y también en el campo cultural. Entonces, hay un desafío, y es un desafío primario para nosotros, identificar qué es lo que funciona en este nuevo contexto y tratar de alguna manera de difundir esas mejores prácticas, para invitar a no quedarse paralizado a pesar de lo difícil que es la situación. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer en este contexto, porque bueno, las normas no lo permiten, porque lo que acordamos que es cuidarnos no lo permite. Pero hay otras cosas que sí, y de golpe hay gente que por ahí, por tener menos manejo de las herramientas tecnológicas,
tiene más dificultades para incorporarlas. Entonces, ahí yo siento que hay todavía un camino por recorrer. Ahora, sin ninguna duda, en este proceso de reconstrucción social que tenemos por delante, la cultura va a jugar un rol estratégico y la cultura a nivel de calle, digamos, o sea, la cultura conectando a personas y si inicialmente no a través de abrazos, como estamos acostumbrados, a cierta distancia, nosotros estamos trabajando una serie de protocolos, por ejemplo, para que se pueda habilitar el arte en el espacio público y no solamente desde el punto de vista del Estado, sino cualquiera que desarrolle actividades culturales en el espacio público, buscando justamente eso, que el espacio público, que es el espacio de todos, sea un espacio que construya ciudadanía, ¿no? Pero me parece que a la vez hay que asumir que las cosas cambiaron y pelearse con el, digamos, es medio inútil, es como pelearse con la idea de que sale el sol cada mañana, o sea, hay ahí una capacidad de adaptación que es fundamental. Ahora, no puede ser la supervivencia del más apto, tenemos que tener en cuenta que el sistema para que funcione tiene que poder incorporar a todo el mundo y por eso digo difundir esas mejores prácticas. Ahí está Ahí mejor, ¿no? estamos. Perfecto, Sí, perfecto. Bueno, tranqui, tranqui. hablando de producción, Puede fallar, decía Tuzán. justo cuando empezamos a hablar de producción, aparte. Sí, sí, Eh, totalmente. Como es, no sé hasta dónde te llegó a escuchar, digo, te contaba de las orientaciones que tienen los chicos y que apostamos en la escuela a trabajar mucho arte, ¿no? Y mucha producción cultural. Entonces, la orientación, tenemos dos orientaciones, una en Belgrano que es producción de medios, destinada más a la comunicación, a los medios de comunicación, y la otra que es en Almagro de producción artística y gestión cultural. Entonces, queríamos ahí empezar un poco, esta es una orientación nueva de hace 3 años, la de la especialización en gestión cultural, y en tu rol, ¿cuál sería el cargo de un gestor cultural? ¿No? Nos están viendo familias y alumnos y alumnas de esas orientaciones. Bueno, una pregunta que sería, ¿por dónde empezamos para hablar de un gestor cultural? Yo creo que es fundamental el rol de las y los gestores culturales porque básicamente son una interfaz entre artistas o proyectos culturales y la propia ciudadanía. Y son fundamentales. El artista no necesariamente es un buen gestor, en general no lo es, porque se concentra en su arte y es una persona a la que quizás le cueste desarrollar un proyecto, llevarlo de punta a punta, salir a buscar potenciales aliados institucionales o incluso financiamiento para el desarrollo de ese proyecto. Y todo ese es el trabajo del gestor cultural, que es una disciplina relativamente reciente en Argentina, aunque tiene más años en otros países, que lo que permite es que justamente una cantidad enorme de proyectos culturales puedan llevarse adelante. Nosotros tenemos un sistema en la ciudad que es el sistema de mecenazgo, que permite acompañar proyectos, financiar proyectos culturales de manera mixta entre empresas que pagan impuestos en la ciudad y el propio gobierno, el Ministerio de Cultura de la ciudad. Al año se apoyan unos 1.000 proyectos por casi 700 millones de pesos. Detrás de esos 1.000 proyectos tenés siempre gestoras y gestores culturales que son justamente los que pueden organizar de alguna manera la información para que tenga el impacto que pueda tener. Quien dirige además un espacio cultural no es necesariamente un artista. Vos podés ser un gran artista, un gran actor, actriz, y ser muy malo manejando un teatro, porque manejar un teatro implica cerrar las cuentas, básicamente, poder tener gente, digamos, saber a qué precio vender la entrada, cómo convocar al público para que venga, cómo vincularte con los organismos correspondientes, qué acuerdo hacer con las distintas compañías, cómo organizar una oferta de capacitación. Digo, esto con relación a un teatro, pero es infinito en realidad el universo de trabajo de la gestión cultural. Y además hay todo un campo, si querés, más teórico, más académico, que también es fundamental. Porque la cultura en Argentina muchas veces está muy asociada solamente a la producción cultural, incluso a los eventos. Y la realidad es que los eventos son solamente una manifestación de la cultura. La cultura es mucho más importante que eso, es una herramienta para el desarrollo. Nosotros estamos convencidos que más cultura justamente es menor desigualdad, es más una ciudadanía más robusta. Por lo tanto, hace falta también mucho de investigación en torno a el impacto de la cultura. Está recontra probado en otros países de manera científica, por ejemplo, lo positivo que es hasta muy tardíamente en la vida tener una participación cultural activa. Hay un envejecimiento muy saludable a través de la cultura y porque la cultura lo que permite es mantener una vida social activa, conectarse
con uno mismo, con el artista interior, con el creador interior. Y eso en términos sociales es muy importante, porque en definitiva, si las personas envejecemos mejor, lo que vamos a hacer es tener una vida no solo más feliz, sino además en el agregado hasta es más barato, porque el Estado no tiene que invertir en la gran pandemia que tiene el mundo, que es justamente la soledad de las personas de tercera edad, este, y que los lleva a la depresión, que los lleva a aislarse aún más, cuando al mismo tiempo agarrás personas muy, muy mayores que tienen una vida cultural activa y es increíble el trabajo que hacen. Ahí me señalan los talleres para adultos de nuestro programa cultural en barrios. Nosotros tenemos uno de los ejes que es justamente el trabajo con las personas mayores. Pero lo que quiero decir con esto es que es un territorio todavía bastante virgen el de la gestión cultural. Por lo tanto, está bueno porque es un lugar que uno puede ir expandiendo en la dirección que le interese. Y te diría que hay todavía campos para explorar porque la cultura en Argentina, de alguna medida, no deja de ser un poco endogámica y tiende a relacionarse con sí misma. Me parece que hay una oportunidad al conectar al sector cultural, al ecosistema cultural con otros universos eh, y de esa manera creo que se va a concretar además mucho más ese impacto de la cultura. Si te enumero son infinitas las actividades que desarrollamos o proyectos que llevamos adelante donde la cultura juega un rol central, incluso por ejemplo en el desarrollo del territorio. Estamos trabajando, para darte un ejemplo de los miles, con todas las salas de teatro del Abasto, pero también con los bares y con espacios culturales de la zona, para desarrollar en conjunto el concepto del barrio como un abasto cultural. Es el título del proyecto y es básicamente la idea de trabajar con todos los que están allí para fortalecer una identidad que es preexistente, sin cambiarla, pero al mismo tiempo destacando los temas que tienen más valor, involucrando a todos los actores en una gran co-creación, es decir, que no sea un proyecto hecho de arriba hacia abajo, sino de alguna manera apelando a la inteligencia colectiva. Y todo ese trabajo está mediado por gestores y gestoras culturales, y así es infinito, digamos. Así que yo creo que es un campo realmente interesante y lo felicito porque no sabía que la OR tenía una especialización en esa materia. Y tenés que darnos algún tip a nuestros estudiantes, digamos, que ven el camino del arte y de la cultura también como una profesión, digamos, y un lugar para desarrollarse saliendo de la secundaria. ¿Qué podríamos decir de tu lugar, digamos, como gestor cultural más que nada? Bueno, lo principal es que viven en una ciudad que es única en el mundo en términos de su oferta cultural. Es una ciudad rara en ese sentido. Buenos Aires es la ciudad del mundo que tiene más librerías por habitante, de todo el mundo. En la oferta teatral estamos número 3 o 4, y porque la realidad es que lo primero que hay que tener es música. Y sobre todo si son estudiantes, si tienen tiempo y ganas, es salir a la calle y dejarse, bueno, no ahora, naturalmente, estoy hablando de un contexto normal, pero y ahora a través de lo aprovechar al máximo la edad tan diversa en términos culturales, ese sería el primer consejo. Ser, realmente tener una dieta cultural lo más amplia posible, sobre todo en los temas que no les gusten inicialmente, porque es un gusto adquirido, si querés. Algunos tienen suerte y por ahí desde chicos en la casa los estimulan con alguna disciplina artística en particular, pero en general mi experiencia es que es cuestión de ser muy curioso o curiosa y realmente aprovechar la gran oferta que hay, tanto nuestra como del sector independiente, también la cultura comercial, los museos, en general, por ejemplo, el sector privado, las empresas tienen una participación cultural muy baja. Cuando uno lo compara no solo con Europa o Estados Unidos, sino incluso con Brasil, con Colombia, con Chile, con Perú, ni hablar de México. Entonces, hay una oportunidad de trabajo en cómo vincular, digamos, a estas empresas, a estos proyectos, como mecenas, como acompañantes de proyectos culturales. Dependiendo de la orientación, el trabajo a nivel territorial es fundamental también. En este gran desafío que tenemos como país, que es reducir la desigualdad y la pobreza, la cultura es una herramienta absolutamente central. Nosotros tenemos un trabajo hecho en los barrios a través del programa Arte en Barrios,
que realmente es emocionante cuando ves los resultados en los chicos y las chicas que toman las capacitaciones, que encuentran una vocación y de golpe a través de la cultura se empoderan, ¿no? La cultura en esta ciudad se renueva constantemente, no existe un under, hay una escena emergente que se está renovando constantemente, por lo tanto hay que ir a lo desconocido y vivirlo plenamente. Bueno, por cuestiones de conectividad finalizamos anticipadamente la entrevista con Enrique Abogadro. Quedarán preguntas para un próximo encuentro y desde ya agradecemos al Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por destinarnos su tiempo y a las familias que se sumaron a un nuevo encuentro de Conversemos en Familia.